Gloria a Dios. La honra y la gloria para nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Jesucristo es el Señor. Amén. Esta exhortación que vamos a ver en el día de hoy, o vamos a estudiar en el día de hoy, no solo es para los ancianos de la iglesia de Efesio, pero es para todas las iglesias en el mundo de todos los tiempos, para hoy y para siempre. O sea que esta exhortación es para todos nosotros, los creyentes, especialmente los líderes, los servidores en la iglesia, los ministros, amén. Que es un anciano es una persona madura, llena del Espíritu Santo, conocedor de la palabra de Dios, amén. Entonces cuando escuchamos anciano no estamos hablando de edad, estamos hablando de esa madurez en Cristo, amén. Entonces, esta exhortación es para los ancianos, amén. Y vamos a ir a Hechos en el capítulo 20, amén. Y comenzamos en el versículo 17. Amén, hermano, esta es la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, versículo 17. Gloria al Señor. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Okay. Entonces el hermano Pablo hizo que llamaran a todos los ancianos de la iglesia, o sea, los servidores, los ministros, amén, de las iglesias. Acuerdo cuando en Efesios no está hablando de una iglesia en un lugar, Efesios es una región de Asia Menor, ok. Entonces todos los hermanos de esa región, a todos los ancianos de esa región, Pablo los mandó a llamar, como decir ahora, para una conferencia de líderes, todos los líderes de la iglesia vengan, amén. Entonces todos fueron mandados a llamar, gloria al Señor, se reunieron en aquel lugar, amén. Versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Amén. Lo que nuestro hermano Pablo estaba diciéndole a los hermanos era: tú sabes mi comportamiento, mi carácter, ustedes lo conocen delante de ustedes, cómo me he comportado en el medio de ustedes. Versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad, que no se ve mucho ahora en los ministros, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Hermano Pablo, sabemos que fue perseguido grandemente, puesto en prisiones, apedrado, maltratado por el Evangelio. Versículo 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pues Pablo, a pesar de las persecuciones, a pesar de los maltratos, él nunca se retrajo de enseñar la palabra de Dios, de casa en casa, en los lugares donde había oportunidad. Él predicaba, enseñaba la sana doctrina. Amén. No importaba que lo rechazaran, que lo persiguieran, que lo golpearan. Estaba predicando la palabra. Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén sin saber lo que me haya de acontecer. Amén. Gloria a Dios. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea que el Espíritu Santo
en la ciudad que Pablo, el hermano Pablo iba a predicar, usaba a alguien para decirle, Pablo, en Jerusalén te va a suceder esto, te van a atar, te van a golpear, vas a tener tribulaciones, pero Pablo, él iba atado, como dice, que estaba atado en el Espíritu, o sea que él ya sabía, tenía ese compromiso por el Espíritu Santo de ir a Jerusalén sin importar lo que le iba a suceder allá. Okay. Lo mismo cuando el Señor estábamos listos para ir a Colombia para la obra que Dios nos mandó a hacer a Colombia. Alguien profetizó y me dijo, te van a traicionar allá, te van a herir. Y sí, hubo traiciones, me pegaron un tiro en la pierna, pero todas esas cosas, hasta mi propia madre lo quería que fuera allá porque el lugar era peligroso, pero ya el Señor me había hablado, no importaba lo que me fuera a suceder a mí. No importaba, tenía que ser obediente a lo que el Señor me había encomendado, y eso es lo que está haciendo Pablo. Sabía que tenía que ir a Jerusalén por el Espíritu. Okay. Y a veces no podemos usar y que profecía para no hacer la voluntad que Dios ya lo mostró y atemorizarnos. Versículo 24. Y mire lo que dice en versículo 23, como dice el hermano Pablo, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Otro ministro ahora diría, no iría. No, pero ya no voy a ir si me esperan. Hay que ser prudente, dirían, como me decían allá en Colombia. Pastor, cuando me paraba allá afuera de la iglesia a orar con los hermanos, pastor, sean prudentes. En las cosas de Dios queremos ser prudencia, pero no usan prudencia en otras cosas. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. El hermano Pablo dice, no hago caso a esas cosas. Voy a acabar mi carrera, o sea, voy a terminar la misión que el Señor me ha dado. Y mire, él le añade, con gozo, no amargado, con gozo, porque tenemos que hacer la misión que el Señor nos ha mandado a hacer, el ministerio que el Señor nos ha llamado, tenemos que hacerlo con gozo. Así estemos pasando tribulaciones, persecuciones, contrariedades. Tiene que ser con gozo, no amargado. Con gozo, y el ministerio que recibió el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces ya sabía cuál era el ministerio que el Señor Jesús le había dado a Pablo, predicar el Evangelio. Y él iba a terminar esa misión, esa comisión. Él iba a terminar su ministerio con gozo. ¿Sí? Y Pablo, hablando de gozo en medio de tribulaciones. Personas que hablan de gozo y creen que nada contrario lo va a pegar, que no va a haber contrariedad en la vida de ellos. El gozo para nosotros los cristianos se deriva de nuestra comunión con Jesús y hacer su voluntad. El gozo no viene de cosas externas, de que haya tranquilidad, nada de eso. El gozo viene de nuestra seguridad en Jesús y que estamos haciendo su voluntad. Desde el verdadero gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios le traemos gozo. Y ese gozo viene hacia nosotros también. Okay. Aleluya. Y nos fortalece haciendo la voluntad del Señor. Y eso sería con Pablo. Entonces, en el medio de tribulaciones, persecuciones, prisiones, Pablo agradaba al Señor haciendo su voluntad. Entonces el gozo del Señor venía a él. Y ese gozo lo fortalecía para seguir haciendo la voluntad de Dios. Y sucede con cada uno de nosotros cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre
quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, que Pablo sabía de que no iba a volver a ver a esos hermanos más porque él iba a morir. Okay. Iba a morir, por eso había reunido toda la iglesia para dar instrucción a los ancianos, a los líderes. Okay. ¿Cómo guiar la iglesia? Versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Quiere decir, ¿por qué dijo Pablo eso? Porque él haya predicado el Evangelio. ¿Okay? Había predicado la verdad, la sana doctrina. Entonces, si el que no recibía la sana doctrina y moría en su pecado no era la culpa de Pablo. O sea que la sangre no está en sus manos. Eso es lo que quiso decir el hermano Pablo. Amén. Él predicó el Evangelio, siempre lo predicó, a pesar de dificultades, oposiciones, prisiones, tribulaciones, necesidades. Siempre predicó el Evangelio. Versículo 27. Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Que nos está diciendo el hermano Pablo. Todo el consejo de Dios se refiere a todo el plan de Dios. El Evangelio, la sana doctrina, la voluntad de Dios. Predicó todo. Todo. Mire, cuando los hermanos declaraban cualquier escritura del Viejo Testamento, lo hacían era para probar lo que ellos estaban predicando en el Nuevo. Recuerda que nuestro Señor Jesús también habló de escritura del Viejo Testamento, pero era para probar que esa escritura hablaban de Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Recuerde, ahora está hablando a los ancianos, está reuniendo a todos los hermanos, los líderes, estaba hablándole a todos ellos. Y los habla a nosotros hoy. Versículo 28. Dice, por tanto, mira por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, gloria a Dios, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Mira por vosotros quiere decir que el anciano, el líder, el obispo, pastor, el evangelista, tiene que ser muy cuidadoso con su vida, amén, y guardar la sana doctrina para poder cuidar el rebaño, amén. Obispo es uno que ha sido llamado a cuidar y proteger la iglesia como un anciano. Anciano es para proteger y cuidar. Okay. Es como alguien que se le ha entregado una propiedad o algo para que la cuide. No es de esa persona, pero tiene que cuidarla como suya. Amén. Cuidarla, no abusarla, no misusarla. Entonces, lo mismo está hablando el hermano Pablo aquí, ustedes son los cuidadores, los protegedores de la iglesia, cuídenla, no es de ustedes, es de Cristo. El rebaño es de Cristo, las ovejas son de Cristo, la iglesia es de Cristo, pero ustedes tienen que cuidarla, protegerla como suya, no para usarla, pero protegerla. Cuando escuchamos la palabra obispo o anciano, es uno que protege, cuida a la iglesia, al rebaño de Dios. No es un título de superioridad, como muchos los creen. Yo soy el obispo, yo soy el anciano, yo soy el líder. No, esos títulos no son para ser arrogante o de superioridad.
Podemos ver en Efesios 4 que Jesús, nuestro Señor, cuando subió a lo alto, dio dones a la iglesia. ¿Saben cuáles fueron los dones? Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué edificación? ¿Para qué? Para el trabajo de ministerio, para que cada hombre y mujer de Dios hagan su ministerio y para que todos vengamos a unidad de la fe, que es una sola doctrina, la doctrina de Cristo, la doctrina apostólica. Para eso se dio Dios, Cristo, Dios, esos dones a la iglesia, no de superioridad, como muchos los creen. Amén. Gloria a Dios. Sigamos leyendo aquí en Hechos 20, versículo 29. Nos dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y ya entraron. En el tiempo de Pablo ya habían entrado lobos rapaces. En la iglesia de Corintio ya han entrado falsos apóstoles enseñando falsas doctrinas y usando a los hermanos por su dinero. Le decían a los hermanos, ya no querían recibir a Pablo. El hermano Pablo, aquí hablando, decía, mucho cuidado, cuando está hablando después de mi partida, está hablando de su muerte. Dice, después que ya no esté aquí en la tierra, ellos van a entrar, si han entrado unos ahora y otros lo he detenido porque ha ido predicando yo la sana doctrina en la iglesia, entonces lo tengo contenido un poco. Cuando me vaya, van a ver la puerta hasta la abierta para que todos los lobos rapaces entren. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Malos líderes, malos ancianos, malos pastores, falsos pastores, profetas, todos. Y sabemos que los hay. Entraron los tiempos, los apóstoles, ahora es peor. Son malos líderes que lo único que les interesa es ellos mismos. Todo lo que hacen por ganancia propia, todo lo que ven es dinero. Pablo no solo está hablando de ese tiempo, no está hablando, está viendo proféticamente lo que iba a suceder en este tiempo que estamos viendo nosotros, hermanos y hermanas. Los rapaces han entrado a la iglesia. Falsos ministros, unos que el Señor los ha llamado pero se han vuelto lobos rapaces, y otros que nunca el Señor los llamó pero se llamaron ellos solos para usar al rebaño para su propia ganancia. Y eso no podemos negar que está sucediendo. La iglesia hay lobos rapaces que usan el evangelio como medio de ganancia y abusan al pueblo de Cristo. Los abusan y los usan. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres, y ahí mismo, dice, de su grupo, del grupo aquí, y diría el hermano Pablo, ya están aquí, ya están entre ustedes, esos lobos rapaces, ya están entre ustedes. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, o sea, malas doctrinas, doctrinas de demonios, y jalan al pueblo de Cristo atrás de ellos, para que ellos lo sigan a ellos. En vez de hacer discípulos para Cristo, hacen discípulos para ellos. ¿Es verdad esto, hermano? ¿Sí? Que esta exhortación no solo era para los hermanos en ese tiempo, sino para nosotros ahora y para los demás tiempos venideros, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Esta exhortación es válida. Estamos viviendo esos tiempos también nosotros.
de lobos rapaces. ¿Qué hace un lobo? Es devorar. Y eso es lo que hacen esos lobos rapaces que están vestidos con piel de cordero, con su hablar, con su son carismáticos, manipuladores, engañadores, devorando a los creyentes de sus propiedades, de su dinero, haciendo que los hombres y mujeres de Dios los sigan a ellos y no a Cristo. Estamos viviendo, hermano, arrastrando discípulos hacia ellos, diciéndole, sígame a mí, si no me sigue a mí, no van a recibir bendiciones. Si no me sigue a mí, se van a perder el mover de Cristo. Mentiroso. Y allí mismo le dicen, tráigame su dinero. Entre más den, mejor van a estar. Pablo estaba hablando y de pronto, si están uno de los lobos rapaces en esa reunión de Pablo ahí, ¿cómo pondrían la cara? ¿Qué gestos harían? Entre ellos murmurarían diciendo, mira, este Pablo, ¿cómo habla? ¿Qué clase de apóstol es Pablo si habla así? ¿Dónde está el amor de Pablo? Sí, son lobos rapaces, predicando y enseñando malas doctrinas, amontonando discípulos para ellos mismos y usándolo, estafándolo. Pablo pudo ver todo. Versículo 31. Por tanto, vela acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El hermano Pablo tenía un amor bien grande por la iglesia y exhortándolo día y noche con lágrimas. ¿Por qué con lágrimas? Porque sabía lo que le iba a suceder a la iglesia, el estado en que iba a caer la iglesia por esos lobos rapaces, esos falsos ministros, esos falsos pastores, esos falsos ancianos, malos trabajadores de la obra de Dios, iban a abusar la iglesia. Y por eso Pablo lloraba por la iglesia, amonestar a los hermanos. Cuidado de los hermanos, estén vigilantes, tengan discernimiento, vean el fruto de esos hombres y mujeres que lo están dirigiendo a ustedes, que se han metido a la iglesia con su charlatanería, con su palabrería. Son amadores de dinero que amadores de Dios, que creen que la cosa, el dinero es santidad. Mucho cuidado. Pablo sabía que eso estaba sucediendo y que después de su partida, que después de su muerte se iba a poner peor. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento, hermanos y hermanas, y no lo podemos negar. Gloria a Dios. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, y daros herencia con todos los santificados. Hermano, la palabra de Dios es que el buen fundamento y la verdad, la palabra de Dios no te aparte de la verdad, no te aparte de la palabra de Dios. Mira a esas personas que lo están dirigiendo, si están en la palabra de Dios, están firmes, cimentados en la palabra de Dios o no. Amén. Recuerda, hermano, que la gracia de Dios no solo es el favor inmerecido de Dios para con nosotros.
Pero la gracia es poderosa para edificarnos, para fortalecernos y para ayudarnos a nosotros terminar nuestro ministerio, correr nuestra carrera. La gracia de Dios es poderosa, hermano. Recibe la gracia de Dios. Mantente en la verdad. Mantente en la palabra. Dile al Señor que te dé discernimiento a que no caiga en el engaño de esos charlatanes, de esos malos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles. Versículo 33. Dice la palabra de Dios: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Amén. Ahora estaba diciendo, la motivación por la que yo predico y estoy en el ministerio no es dinero, no es por el dinero, ni por cosas materiales. Yo hago esto porque fui llamado. Esta es mi vida. Por eso vivo. Para que Pablo dice, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Sí. Pablo vivió para Cristo y quería, y le estaba impartiendo a los ancianos de que ellos hicieran lo mismo, que lo imitaran a él como imitó a Cristo. Todos los ancianos, los líderes en la iglesia, los servidores, tienen que vivir para Cristo, no para ellos mismos. Tienen que servir al Señor, no por ganancia deshonesta, no por qué van a recibir, ni para recibir gloria de los hombres, sino por Cristo. Y eso es lo que dijo Pablo, lo hizo, y por hoy ustedes me conocen a mí como me he comportado en el medio de ustedes. Sigan mi ejemplo. Por eso en este momento crucial de la vida de Pablo, llamó a toda la iglesia de la región de Efesios para amonestarnos, para exhortarnos, para decirles cómo ellos tienen que comportarse en la iglesia y que estuvieran vigilantes por los lobos rapaces que iban a venir a la iglesia. Los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas, falsos servidores. Pablo no predicaba esperando que iba a recibir de las personas que él ministraba o de otra persona. Pablo no estaba mirando los bolsillos de otro. Pablo no estaba mirando quién es el que tenía el mejor empleo o el más rico para él hacerse amigo de ellos, para hablarle dulce. No, eso no es Pablo. Y eso le está diciendo a los ancianos, no, usted no, cuidadito con esa actitud. No es de Cristo, no es del reino de Dios. Si tú estás haciendo el ministerio, la obra de Dios, estás sirviendo de Dios por algo que quieras recibir, está en el lugar equivocado. Es mejor que no lo sigas haciendo, o arrepiéntete y hazlo bien. Gloria a Dios. Versículo 34. Ante vosotros sabéis que por lo que me he sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, Pablo decía, cuando yo iba a predicar, yo he trabajado para mí y para los que me acompañan. Nosotros no venimos a predicar para quitarle su dinero a ustedes, como hacen los otros, los lobos rapaces, los falsos apóstoles, porque lo había en ese tiempo. Muchos han visto el evangelio, la iglesia, como una manera de hacerse rico o conseguir cosas materiales. Eso está marcado para la condenación. Versículo 35. En todo os es enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dio más bienaventurar dar que recibir. Cuando Pablo dijo esto, no estaba hablando de que le dieran a él, como muchos predicadores usan este verso, más bienaventurar dar que recibir. Lo usan para
que la gente le dé a ellos. Pablo no estaba haciendo para que le dieran a él. Él lo estaba haciendo para que los hermanos vieran en su iglesia que era el necesitado y le ayudaran. Yo no hago esto para que me den. Ya dijo claritamente, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No muchos predicadores pueden decir eso porque ellos hacen lo contrario, lo que hacen es codiciar lo de los demás. Yo he conocido muchos de eso. Y yo sé que ustedes también conocen algunos. Aleluya. La palabra, bueno, muy importante que dio el hermano Pablo. Muy importante para la iglesia, para los ancianos. Y es importante para nosotros en este tiempo también. Los cuidemos de los lobos rapaces. No permitamos que esos lobos rapaces entren a nuestra iglesia a devorar las ovejas. Hay que marcar esos falsos servidores, falsos pastores, falsos ancianos. Recuerdo cuando estaba en una determinada iglesia, era pastor en esa iglesia, uno de los pastores de esa iglesia. El Señor me dio un sueño de un grupo de personas que iban a venir a esa iglesia y iban a causar daño. Y sí, llegaron esas personas a la iglesia. Y el pastor principal los puso de anciano a todos ellos, que hicieron daño a la iglesia. Eso me mostró, y así uno les puede advertir personas que no quieren escuchar. Porque los más están viendo la apariencia. No están viendo que son del Espíritu, no están discerniendo de que esas personas no están en el Espíritu. Porque los más están viendo la apariencia. Vamos a ver. Vamos a ver otra exhortación del hermano Pedro. Ya vimos Pablo, la exhortación de Pablo a la iglesia de Efesios, a la región de Efesios. Ahora vamos a leer la exhortación del hermano Pedro en 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1. Amén. Ruego a los ancianos, mira que aquí está hablando también Pedro de los ancianos. Ancianos, sabemos que es anciano, una persona que cuida y protege a la iglesia, amén, un líder. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, si Pedro se llama anciano también porque igual líder, y era un apóstol, yo anciano también con ellos, aquí él no estaba hablando de edad, ¿ok? Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacenta la grey de Dios, o sea, la oveja, el rebaño. Apacenta la grey de Dios que está entre vosotros. Cuidando de ella, ¿eh? Un obispo, uno que protege, que cuida, amén, aleluya. Apacenta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, ¿sí?, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Amén. Sí, no por ganancia. Aleluya. Amén. No por ganancia deshonesta. Como ganancia deshonesta, tomando las cosas por engaño, manipulación. Nada de eso. Sino con ánimo pronto. O sea, sirviendo, porque eres llamado a ese servicio, cualquiera que sea en la iglesia del Señor. Amén. Sigamos leyendo. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vosotros, cuidado. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Sí? ¿Sí ve? Eso, un anciano, un obispo, un líder, está en cuidado de la oveja, de la grey, del rebaño. No, tú no eres el Señor.
ellos. El Señor de la iglesia es Cristo. Cristo es el Señor de la iglesia. Dice, sino siendo ejemplos de la grey. El ministro, el anciano tiene que ser ejemplo. Servirle a la iglesia y ser ejemplo. Amén. Aleluya. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el pastor de pastores, Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, que el servidor, el anciano, el pastor, el evangelista, el líder, el ministro, por eso la palabra ministro quiere decir servir, servidor, es para servir a Cristo y a su iglesia. No señorearse sobre la iglesia, sobre la oveja, sobre el rebaño, no, servir, cuidar, proteger y no hacer el servicio, el ministerio por ganancia, ni por manipulación ni abuso de la iglesia. Recuerda, hermanos y hermanas, la iglesia es de Cristo. Él es el gran pastor. Nosotros hacemos discípulos para Él. Nosotros tenemos que guiar a la iglesia hacia Cristo. Enseñarle que le sirvan a Cristo y que aman a Cristo. No manipularla, no usarla. No ser lobos rapaces. No ser malos trabajadores en la viña del Señor. Pablo lloraba por la iglesia, porque después de mi partido esos lobos rapaces van a entrar y van a destruir la iglesia. Y estamos viviendo esos tiempos, hermanos y hermanas. Hay que exhortar a los hermanos y hermanas, a los líderes, a los ancianos, a los servidores que hagan el trabajo en la iglesia con amor, con corazón de servir. Cristo le dio a su discípulo y yo siendo Señor, le sirvo a usted, le lavo los pies. Jesús nos dio ese ejemplo. Pablo nos dio ejemplo, Pedro nos dio ese ejemplo, Juan nos dio ese ejemplo que tenemos que seguir. Sigamos los buenos ejemplos, hermano. Sigamos la buena doctrina, la sana doctrina. Y rechacemos toda falsa doctrina que se quiera infiltrar en la iglesia. Falsos pastores, maestros que se quieren infiltrar en la iglesia, falsos ministros, hay que rechazarlos. La iglesia es de Cristo. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Tenemos que glorificar al Señor con nuestras vidas y guiar a su rebaño por el camino que deben de seguir, el camino que nos ha mostrado Cristo, en la doctrina de Cristo, en la doctrina apostólica. Amén. Jesucristo es el Señor.